¿Qué tal? Yo tengo toda la intención del mundo de hacer un vivo, pero acá está lloviendo y yo tengo un medidor de potencia de transmisión y estaba en el mínimo. Entonces corría riesgo de que si transmitíamos en vivo se colgara. Por eso, y como hay mucha información para comentar, estoy haciendo un video. Yo supongo que algún día dejará de llover en Macondo y podemos hacer un directo, un vivo. Pero bueno, hoy ha sido un día muy particular. Hoy es 10 de abril. eh, Mañana es el cumpleaños de uno de mis hijos. Desde acá un cariño grande gallego. Eh, Se están sucediendo cosas realmente bizarras. ¿Cuándo ocurren situaciones bizarras en la política? Cuando empieza a haber una descomposición, en algunos casos prematura, como sería en este, hay una descomposición en el cuerpo gobernante. Gobernar, supongo yo, como administrar una oficina o una dependencia donde hay muchos funcionarios, o manejar una empresa, requiere un elemento previo, como decían los abogados, algo de previo y especial pronunciamiento. No solo liderazgo y capacidad de conducir, sino capacidad de escuchar. Porque estás trabajando con personas, no estás trabajando con máquinas, estás trabajando con personas y las personas tienen motivaciones. Y no solo tienen motivaciones, tienen ambiciones, Roles. odios, como bien dice Ana, y muchas veces estas ambiciones no están bien canalizadas, no están bien manejadas. Por eso, no lo digo yo, ha sido estudiado, la existencia del partido político te resuelve gran parte de estas circunstancias, porque vos arrancás haciendo un cursus honorum, no siempre funciona, pero la mayoría de las veces funciona. Entonces vos cuando llegás a los niveles de máxima decisión, a los que tu partido pueda llevarte, vos ya venís con algunos años de experiencia encima. Y experiencia en política significa saber comunicar, saber comunicarte, escuchar a la gente que te rodea y básicamente consensuar. Ocurre en todos los partidos políticos, debería ocurrir. Cuando una provincia, para dar un ejemplo, tiene un caudillo, en vez de tener un dirigente, estamos en presencia de un pequeño problema de formación política, independientemente del partido. Puede ser radical, peronista, conservador. No es el continente, es el contenido del problema. Un partido político, una agrupación política o una asociación política, llamemos como queramos a Libertad Avanza, una casualidad, tenía tarde o temprano, frente al calor del poder, reaccionar de la manera que lo está haciendo. Porque ninguno, ni desde el presidente para abajo, salvo el ministro del Interior y el ministro de Economía, tienen alguna experiencia en la conducción de algo. Entonces, tenés diputados nacionales que dicen disparates, senadores nacionales que arman grupos de oración y prometen cargos que ya a esta altura no sé si los van a poder dar. Yo le hice un comentario a porque esta información que yo recibo de Jujuy me la dan algunos vecinos. Le dije, ojo,
no compres pescado porque se rompió la cadena de frío. Es decir, comprometete cuando te den lo que te prometieron. Una vez que te dan lo que te prometieron, comprometete. No lo hagas nunca antes. Ahora, lo de la comisión de juicio político ha llegado a un punto de que yo no tengo experiencia que haya ocurrido esto. La Libertad Avanza consiguió la presidencia de la Comisión de Juicio Político con algún apoyo del, del radicalismo y algún apoyo del PRO, porque casi la gana el kirchnerismo. La diferencia con el kirchnerismo fue un voto. Un voto. Y la nombra a Marcela Pagano. Marcela Pagano es la hija de un productor de televisión y ella dice ser periodista. Yo no tengo nada contra la señora Pagano, ni mucho menos contra el periodismo, que es el gremio de donde nació mi padre, mi abuelo materno, y hasta yo ejercí alguna vez o ejerzo una forma de periodismo. Pero la Comisión de Juicio Político requiere al menos un abogado. Pese que no estamos hablando de que sea una comisión que derive sus decisiones a una causa penal, no necesariamente, puede ocurrir, pero no necesariamente. Tenés que tener algún conocimiento, y básicamente para presidir una comisión de juicio político al menos tenés que tener experiencia. Pero bueno, Marcela Pagano, que ha logrado tener muchos amigos en la política, logró presidir la comisión. Cuando se notifica al presidente de la Cámara, llega el escándalo. Yo tengo dos versiones. Que cuando se notificó el presidente de la Nación, armó un escandalete. De estos que suele armar. Y no es cuestión de que el hombre esté nervioso antes de irse a Dinamarca, a ver si dice alguna tontería en Dinamarca y rompemos contra un país que está entre los primeros lugares del mundo en su condición de desarrollo humano, y es un país que aplica políticas socialdemócratas. Ahí la educación es estatal, la medicina es estatal, las empresas son estatales y funcionan muy bien. Lo que contradice el discurso básico de la Libertad Avanza. Los diputados de la Libertad Avanza en el Parla Sur echaron a 3 miembros, es decir, se rompió el bloque. En el Parla Sur, que es lo mismo que ir a tomar el té con tu mamá. Vos no te podés pelear con tu mamá si vas a tomar el té, por ejemplo, en las Violetas de la capital. ¿Se acuerdan de las Violetas? O en la confitería Ideal de la calle Suipacha. O en la Viela, que es más de mi barrio. Primero, no te podés pelear con nadie en un lugar público, y segundo, menos con tu mamá. Bueno, el Parla Sur viene a ser una cosa así. Bueno, se rompió el bloque de la Libertad Avanza en el Parla Sur, eso sí es gastar guita al pedo. Y echaron a 3 miembros. Que cuando vi los nombres de los miembros dije, bueno, le dieron 3 miembros al bloque justicialista. Pero bueno, el problema no es ese, el problema es que el presidente le ordenó, esa es la versión que yo tengo, al amigo Menem que desconozca la votación que se hizo en la Comisión de Juicio Político y que nombraba a Marcela Pagano presidente. Y la operadora que fue a pegar gritos es Lilia Lamoine, que dice que era la chica que lo maquillaba
al presidente, y por ahí le generaba algún otro servicio que uno desconoce. Pero este es el nivel de desorden. El hecho es que la comisión está conformada y su presidente es Marcela Pagano, es decir, el presidente de la Cámara insiste en que esta votación no tiene valor y que convocó a que haya una nueva votación. Acá va a ocurrir una cosa muy sencilla. Esa comisión se la va a quedar el kirchnerismo, que estuvo a un voto. Y este voto se lo va a dar seguramente Marcela Pagano. Es decir, estamos frente a una situación complicada. Me cuentan que el Toto está con ganas de irse y muchos están con ganas de echarlo. Ahí el que está soplándole la nuca dicen que es Pepe Luis Esper. Si lo ponen a José Luis Esper de ministro de Economía, yo cierro el boliche, la garbanita y nos vemos en Finisterra. Porque por lo menos Caputo sabe de algo. Pero el hecho que a 3 meses, a 90 días, un poco más, 100 días, de asumir, tengamos estos quilombos, es producto de la incapacidad, de la falta de oficio, de la falta de profesionalidad y básicamente la incapacidad de escuchar. Entonces te sale el presidente diciéndote cosas tan absurdas como los gobernadores que firmen el pacto de mayo lo vamos a condecorar. Un disparate. Le van a firmar el pacto del 25 de mayo porque hay una decisión política por parte de la oposición que es más responsable que el oficialismo de no seguir cacheteándolo en público. Aparte le podaron media ley. La ley base le podaron media ley. Y dejaron para la privatización a Aerolíneas Argentinas, a Enarsa, a Radio Televisión Argentina. Es decir, en el mundo de la tecnología quieren vender el Canal 7 y Radio Nacional, que la va a comprar algún grupo amigo del gobierno. No creo que sea el Grupo América, porque ellos ya tienen un canal de televisión que está quebrado. La televisión, ya en el mundo, la televisión tal como la conocemos, ha dejado de ser un elemento informativo de actualidad. Vos hoy mantenés un sistema de información permanente en una habitación de 4x4 y con un equipo de transmisión que tiene el tamaño de una computadora normal. Ya no necesitas grandes plantas transmisoras, conexión a una ya no necesitas antena, por ejemplo. Es decir, vos ya te conectás directamente con el satélite, y si pagás un satélite, un sector del satélite de manera exclusiva, tenés un satélite las 24 horas para vos, es decir, un pedacito del satélite. Si tenés transmisión, 24 horas directas para vos en un lugar determinado del espectro. ¿Qué es lo que vale Radio Nacional? La planta de Pacheco, porque son como miles de metros cuadrados, en un lugar que cuando se instaló la antena era un descampado y hoy tiene countries alrededor. Lo que vale es la antena se baja, se desmonta, el terreno donde funciona la antena de Radio Nacional. Ya para que después no se sorprenda, ¿no? Van a vender Intercargo, cosa que me parece muy bien. En realidad Intercargo no tiene ningún sentido del mundo que exista, porque hay
no sé cuántos gremios en la actividad de aerotransporte, y pasarían a la concesión AISA, que le da agua al AMBA. Correo Argentino, que yo le diría no pueden porque está en litigio. No se sabe si es del Estado, si el Estado le pagó al grupo Macri o no le pagó al grupo Macri. De hecho, hay una deuda que alguna vez alguien con algún nivel de sentido común dijo, ¿por qué no la emparejamos? Es decir, ¿por qué no compensamos la deuda que tiene el Estado con el grupo Macri, es decir, con SOCMA, y la deuda teórica que tiene SOCMA con el Estado, que no es teórica? Hay una deuda. No, por favor, Anuca. Hay una deuda. Por lo tanto, esta empresa está inhibida de ser concesionada, vendida, alquilada, hasta tanto la justicia resuelva el conflicto. Es decir, sáquenla de la lista. Belgrano Cargas, que seguramente lo comprará un grupo empresario amigo, porque es un tren que llega hasta Jujuy. Está bien. Los corredores viales, es decir, las rutas que ya el Estado pavimentó, arregló, que van a ser concesionadas. Al menos, si van a cobrar peaje, manténganlas. Y trenes argentinos. En realidad, la información que yo tengo, que la única línea más o menos rentable es la Mitre. Pero bueno, eso está ¿dónde? Eso está en la ley bases. Todo el mundo levanta la mano que hay que sacarse aerolíneas argentinas de encima. Pero yo haría simultáneamente apertura de cielos, porque las low cost en vez de venir se van. Algo pasa. Tema inflación. Parece que en las reuniones de Milei con Juan Pablo de Pablo se terminaron, porque Juan Pablo tiene, el doctor de Pablo, tiene una consultora y tiene clientes. ¿Y qué le compran los clientes a un consultor económico? Proyecciones, datos, información. Entonces hay una contradicción entre lo que dicen los técnicos del estudio del doctor de Pablo y lo que dice el INDEC. Entonces de Pablo se enojó, dijo, a ver, decime, ¿qué elementos metés vos en el IPC? Es decir, ¿cómo hacen la cuenta para medir la inflación? ¿Qué elementos incorporan? Y hay una diferencia. Lo que hizo la Baña es sacar cosas del IPC. Si vos sacás costos de una variable de medición, obviamente la medición va a ser diferente a la medición de la realidad. 2-3 puntos. Pero como al gobierno lo único que le interesa es la tapa de los medios y básicamente lo que dice Twitter, no importa tanto la prolijidad matemática, lo importante es dar buenas noticias. La inflación de marzo no es del 11%, 12%, es casi del 14%, 13, y pico. Pero yo no voy a discutir con el INDEC. Estos son los datos de consultoras serias, esas que no quieren perder clientes. Porque te dicen la vida continúa, un día Milei se va a ir y yo tengo una empresa que me contratan otras empresas importantes porque vendo seriedad. No puedo dejar de vender seriedad.
Parece que la primera semana porque se mide por semana, la primera semana de abril ha sido fuerte, porque empiezan, como dije creo que ayer, o en el vivo, eh, empieza a notarse, en la inflación va a empezar a notarse los nuevos valores de los servicios públicos, etcétera, etcétera. La primera semana de abril la están midiendo casi en un 6%. Esto no quiere decir que la segunda semana sea el 6%, ni que la tercera semana sea el 6%, pero arrancamos con un 6%. Estaremos en el mismo número, con él, 13, 14, como número. Después la baña puede decir lo que quiera, pero las empresas que miden empresas y que le tienen que dar a sus clientes data en serio, te tiran este número. En realidad, con la cultura inflacionaria que tenemos los argentinos, 13, 14, 11 es la misma historia. Muy bien. El dólar se operó hoy a 1100. Pese a que Infobae en un esfuerzo militante puso 1000. ¿Por qué 1100? Pregunté yo en dos cuevas amigas. Claro que las cuevas dependen de bancos o de compañías de seguros o de broker de empresas financieras. ¿Quién no tiene una cueva? Bien. Se está acabando el chiquitaje, Gallego me dice. Yo ya dije esto, yo pensé que se iba a extender un poco más. Y se está acabando el chiquitaje. Y esto de que ya no está 900 y pico, porque el 900 es una barrera psicológica. Ya están 1000 que dicen, voy a esperar. El que iba a vender dice, no, voy a esperar. Yo no dependería tanto del dólar paralelo para preocuparme. Sinceramente les digo, no es un número que impacte la economía. Esto es un favor que le estoy haciendo al gobierno, porque el gobierno está más preocupado por el dólar paralelo que por otra cosa. Me parece que eso es un error. El presidente de la Cámara, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doctor Rosati, mandó un aviso. Alguien diría fue un ultimátum. Para mí fue un aviso. Le dijo, la Corte no va a resolver los problemas políticos de este gobierno como trató de no resolver los problemas políticos de ningún gobierno, por una cuestión que se llama doctrina. Siempre ha habido una discusión en el derecho, sobre todo en el derecho constitucional, cuál es el alcance de la intervención de la Corte en actos de gobierno. Una discusión de carácter, hasta si se quiere, filosófica. Salvo que las medidas que tome el gobierno constitucional atenten groseramente contra la Constitución y sus derechos, amparados por ella, la Corte trata de no meterse. Esto es lo que se llamaba el famoso gobierno de los jueces. A contrario sensu, lo que exige la Corte es yo no me meto, pero ustedes resuelvan sus problemas. Si a mí me tiran un expediente arriba del escritorio, yo lo tengo que resolver. Traten de no tirarme más expedientes arriba del escritorio. Y estos expedientes son, por ejemplo, la deuda que el gobierno tiene, este gobierno, tiene por el primer trimestre de la coparticipación, porque hasta ese nivel de generosidad han tenido gobernadores, han dividido la deuda. Han dicho, la deuda del 10 de diciembre para atrás la veremos en otra oportunidad, porque es un número escalofriante. Pero la deuda con estos 3 meses no.
Lo mismo que le pasó a Macri. ¿Qué hizo Macri? Lo resolvió la primera semana. Llamó a todos y dijo, les voy a pagar a todos en cuotas, pero les voy a pagar. Y los gobernadores se sintieron muy tranquilos y felices, porque sabían que del 1 al 10, sin llamar por teléfono, sin la obligación de votar a favor, sin nada, un supernumerario del Ministerio de Economía le mandaba a otro supernumerario del Ministerio de Economía de la provincia que le correspondía, le avisaba, che, te acabo de depositar o de transferir. Ya era una cosa automática, lo vivimos acá. Muy bien. La Corte no quiere tomar decisiones políticas, por eso le dijo a la política, resuelvan sus problemas, pero háganlo rápido. El gobierno aceptó no lo que dijo Rosati, sino lo que dijo la política y recortó la ley bases de mayo. Y salió con esta estupidez que el que firme lo condecoro. No, flaco, empezá a pagar a coparticipación, aunque sean cuotas. Y acá se dividió la tropa entre aquellas provincias que muchos cobran por arriba del millón, las provincias del sur, los que tienen trabajo petrolero. Yo le diría a los amigos de Capital que se preguntan por qué un obrero petrolero gana 1 millón, 1,5 millones, casi 2 millones de pesos. Yo le diría, vayan a un pozo de petróleo, no a trabajar, a ver. Cada vez que le tiran, que tiran la cadena alrededor del tubo para que baje, se arriesgan cortarse una mano. Eso se lo hacen 100 veces por día. Es impresionante ver cómo trabajan en pozo. Yo tuve la oportunidad de verlo. Es impresionante. Esa gente tiene que ganar lo que gana, obviamente. Aparte, en el sur un café cuesta 10 veces lo que sale en la capital federal. Entonces, aquellas provincias que no tienen esta, y la ganancias es un ingreso a las arcas públicas por coparticipación, y que si suben el mínimo no imponible y sobre todo hay una automatización, es que subió la inflación, subió el mínimo no imponible en el mismo número, subió el 10, subió el 10, subió el 15, subió el 15. Esto debería ser un sistema automático. Eso se lo va a firmar las provincias, sí. Pero aparte le van a decir, ¿qué hacemos con la coparticipación? Al menos, qué sé yo, arrimá un bono que sea convertible en el mercado. Perderemos algunos puntos de interés, porque en la venta siempre perdés puntos de interés. Pero lo puedo hacer líquido, es decir, yo necesito efectivo. Y no para pagar ñoquis, como dicen la gente que tiene poca experiencia administrativa en Twitter. Para pagar servicios. Antes de ayer, a la 1 de la tarde, es decir, hoy es el lunes a la 1 de la tarde, vino la enfermera de la salita, de acá de San Pedrito, me tocó el timbre, me vacunó a mí, porque tengo más de 65 años, la vacuna ANA, pues ya que está la vacuna ANA, que tiene menos de 65 años, yo no voy a ningún lado que me vacunan por el tema de la gripe acá, la vacuna del COVID dentro de 2 meses me la van a dar acá, la vacuna de esa que te dan por la hepatitis me la dan acá, es decir, pero no es que a mí, es un servicio que el Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy hace habitualmente. Y está bien, acá es más o menos cerca, pero arriba de Abra Punta Corral, a 3.800 metros de altura, hay una pequeña comunidad a la cual suben a vacunar.
Ahí va a veces la gente de Gendarmería, es el cerro que subí hace 2 años yo. Es decir, ese tipo de servicios brinda el Estado. Porque si no, el chango no baja a vacunarse. Dejo para el final lo que a mí la profesión de mi primer trabajo y el oficio que tengo por la política en algunos casos, me empieza a hacer ruidito, que es La Nación Más. Novarecio se acordó que es abogado. Y el reportaje que le hace Romina Mangel, persona que yo no le tengo ningún respeto intelectual, pero que escuché el reportaje que le hizo Romina Mangel al señor Venegas Lynch, fue un reportaje muy, yo diría muy profesional, muy prolijo. Inclusive cuando Venegas Lynch dice ese disparate, entre muchos que dijo, la señora Mangel hizo un silencio y volvió a preguntar. Es decir, este tipo de periodismo que fue muy identificado con los K, cuando quiere ejercer el periodismo más o menos profesional, lo saben hacer. Esto agrava lo que hicieron antes. No estoy hablando bien de Romina Mangel, pero en este caso hay que darle a derecha, porque hizo un reportaje muy profesional. Entonces repreguntó, como para decir, bueno, flaco, si te equivocaste, si te fue la lengua, te doy una oportunidad que rectifiques. No, no, ratificó. Él no cree en la educación obligatoria y él cree, Venegas Lynch cree que el tipo que trabaja en el campo no tiene que estudiar a la universidad, ¿viste? Se tiene que quedar en el campo a trabajar. Y si una cosa que diferencia, genera lo que se llama la movilidad social ascendente, es precisamente el estudio. Entre paréntesis, creo que el 23 hay una gran marcha federal en defensa de la educación pública, la educación universitaria, de todas las universidades, no de la UBA. La Nación Más empieza a mostrar diferencias. Yo no sé si esto es un problema que se han dado cuenta que o hay una bajada de línea del directorio. Estimo que es esto último. Y no quiero seguir discutiendo con gente que desconoce algunas cosas, pero Esmeralda Mitre tiene un peso en el directorio, porque así lo decidió el padre en el sucesorio. Entonces empieza a haber una toma de distancia muy sutil, pero una toma de distancia, no solo de Novarecio, que le fue duro y parejo al ministro de Salud, le fue duro y parejo a Venegas, le fue duro y parejo a varios, porque aparte son, son víctimas sencillas de ejecutar, sino que el dúo Feynman-Rossi o es parte de la interna de La Nación Más que se quiere llevar puesto al petizo Majul, que todo el mundo sabe que es un chivero, o hay una bajada de línea en la empresa, cosa que les sugiero que ustedes que ven La Nación Más lo miren, traten de ver si esto es así. O al directorio le llegó la misma información que me llega a mí a veces por correo electrónico, en el sentido de que de todos los periodistas de La Nación Más, el tipo que tiene más repercusión positiva, ¿no es cierto?, es Alfredo Leuco, que es un crítico.
Por eso hasta el propio Laje empieza muy suavemente, levantando las banderas del liberalismo, pero empieza a mostrar cierta molestia con la actual administración. Yo lamento no poder haber hecho el vivo hoy, pero lo haremos posiblemente. Lo podremos hacer el domingo porque el domingo hay menos intensidad de tráfico, que eso es lo que dice la empresa. Llueve, hay mucho tráfico, ustedes tienen... acá no, los satélites no funcionan, estamos entre montañas. Y parece mentira, pero no funcionan. Yo tuve conectividad satelital cuando hice Cumbre. Mientras estaba caminando entre cerros, no había comunicación de ningún tipo. Ni siquiera con el regimiento de infantería número 5, de infantería de montaña, con el cual nosotros tenemos, cuando vas a subir a una montaña, tenés una conexión especial, como si fuera un WhatsApp. Pero a una frecuencia particular, con un equipo particular, por si necesitas en una situación de emergencia. Apretás el botón y el GPS le marca al que recibe el lugar exacto donde tu equipo está. Y a los 10 minutos ves un helicóptero, 20 minutos, un helicóptero que se descuelgan 4 o 5 infantes. Pero hay lugares de esta provincia donde si la conexión no es coaxil, no tenés conexión. Pero bueno, insistiremos el fin de semana. Yo quería decirles estas cosas. El gobierno tiene problemas con sus cuerpos colegiados. Si la señora Moine no es miembro de la Comisión de Juicio Político, no tiene por qué abrir juicio de valor o opinar. Es una comisión que si insisten la van a perder en manos del kirchnerismo. A lo mejor, sinceramente, lo que quieren es perderla en manos del kirchnerismo. Y le digo al presidente que si se va a subir a un F-16, le pide al piloto que no haga movimientos muy bruscos, porque ahí te vas a 2-3G rápidamente. Tenía que ser Menem, se tenía que subir a un avión y seguramente tratará de comprarse una Ferrari, qué sé yo. Tenemos problemas serios en Argentina y no lo tomamos en serio, eso es lo que más me preocupa. Ahora, por otro lado, estoy observando, no con alegría, pero estoy observando de que cada vez hay más gente en Twitter que, lejos de dejar de seguirme, empieza a decirme, aunque sea por privado, ¿sabe qué, doctor? Usted tenía razón. O ¿sabe qué, doctor? Usted tiene razón. Y yo les contesto, soy Guillermo y lamento haber tenido razón. Los quiero mucho, nos vemos, hoy es miércoles, nos vemos el viernes, si el viernes pudiera o pudiese, si no, quedamos que el domingo hacemos el vivo. Los quiero mucho, sean buenos. Me decía una seguidora mía que me sigue, que es muy amiga de hace muchos años, me mandó un WhatsApp hoy a la mañana, me dice, es cierto, a vos hay que verte los videos anteriores para entender el video este. Hablaba del video que creo que hice ayer, una cosa así. Hay un hilo conductor, me dice, sí, pero ya está, no importa. Yo esto lo grabo ahora para ustedes, pero básicamente para hijos y nietos. Los quiero mucho, nos vemos el viernes, vamos a ver cómo, pero el domingo, que no hay tráfico, seguramente tendré más ancho, más banda en el cable para poder hacer un vivo. Los quiero mucho, sean buenos, pórtense bien. Gracias.